¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. En breves minutos empezamos, chicos, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Ok, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Hola, Kevin. Buenas noches. Un minutito más de tolerancia para que ingresen sus compañeros y empezamos, chicos, ¿ya? Tener en cuenta que hoy día tenemos taller. Dentro del taller vamos a ingresar algunos grupos que no confirmé, por ejemplo, sus comentarios con respecto al proyecto en el cual tenemos que ir avanzando porque ya se nos aproxima un segundo avance. Y con respecto a los comentarios que se les realizó en el primer avance, los grupos que no he ingresado a sala me invitan en cuanto realice la sala para el taller, para de esa manera poderlos orientar y tener en cuenta las indicaciones que se les ha designado a cada grupo. ¿Ya? Un minutito más y comenzamos, chicos. Invitar a sus compañeros por ahí que hoy tenemos taller de grupo, ¿ya? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy vamos a determinar nuestra sesión número 3 correspondiente a la semana 10. Como les indicaba con anticipación, tener bastante presente que tenemos que ir ya determinando nuestro avance de proyecto. Si bien es cierto, tener bastante en cuenta que en esta semana y en esta sesión se iba a presentar el segundo avance. Recuerden que se les vino indicando semanas atrás, pero se les va a dar una oportunidad de que lo presenten la próxima semana, para que de esa manera puedan complementar su primer avance. Algunos trabajos sí he visto que ya han realizado, por ejemplo, el ejercicio casero, les falta realizar el video para que puedan presentarlo y determinar un ejercicio con un simulador virtual. En el simulador virtual pueden determinarlo con cualquier simulador. Les envié, me parece, con Esther, un grupo de simuladores virtuales de física para que ustedes puedan elegir y poder trabajar con respecto a su tema. Es importante poder tener en cuenta que el ejercicio casero con el ejercicio que van a determinar en el simulador virtual van a tener en cuenta de poder realizar parámetros y esos parámetros se van a tener que graficar. Y es ahí donde ustedes van a graficar todas esas informaciones, todos esos datos, para que de esa manera puedan realizar sus conclusiones. Ojo, que las conclusiones del proyecto no abarca con respecto, digamos, al tema de física. Tienen que tener bastante en cuenta que tiene que ser bien especificado con respecto a lo que ustedes están desarrollando su experimento. No me vayan a poner conclusiones, por ejemplo, como movimiento rectilíneo uniforme. Ah, no, el movimiento rectilíneo uniforme se determina porque la velocidad es constante. No, eso ya está dado. Lo que ustedes tienen que determinar conclusiones son con respecto a las comparaciones que van a determinar con el simulador virtual y con el ejemplo casero. Eso es lo que ustedes tienen que concretar, ¿ya? Por ahí, estas indicaciones son claves y son puntos a tomar en cuenta de poder determinar para su proyecto final. Así que chicos, no vayamos a determinar conclusiones de un tema de física, no. Determinen conclusiones porque si bien es cierto su objetivo abarca, tiene relación al tema, sí, pero no concreta el tema en sí, de todas maneras. Ustedes tienen que determinar con respecto a la comparación que van a realizar con el ejemplo casero y el ejercicio que lo van a determinar con un simulador virtual. Por ejemplo, ustedes pueden determinar un ejemplo en el simulador virtual en el cual les va a brindar unos parámetros, unos gráficos, y con ellos determinan unas conclusiones. Y con el ejemplo casero también determinan su video, sus parámetros, sus temas, sus puntos correspondientes que están encontrando, y eso lo grafica, ¿no? Y al graficar, ustedes se van a poder dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, imagínense que en el ejercicio casero le determine una gráfica exponencial y en el otro ejercicio con el simulador virtual también una exponencial, pero no muy factible, o puede pasar lo contrario. Entonces, en prioridad, ustedes determinan que lo mejor fue, por ejemplo, hacer el ejercicio casero, o determinan que con el simulador virtual, Cloudlast, el PEG o el Cracker son factibles para poder desarrollar ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que determinar. Lo digo porque ya ha pasado bastante con ello, que algunos me enviaban conclusiones, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniforme. Si bien es cierto, desarrollan con ese tema, aplican con ese tema, pero no las conclusiones que abarque digamos, del movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que relacionarse con lo que ustedes están haciendo, con su experimento que están haciendo. ¿Sí? Conforme por ahí, chicos, preguntas, dudas. Antes de poder empezar, quería dar estas indicaciones. Muy bien, ninguna pregunta por ahí. ¿Todo conforme entonces? Muy bien, bueno, por ahí está Luis, nos está dando un like. Muy bien, bueno, Sí, profe, todo ok, conforme. ok, ok, Máximo, muy bien, gracias.
Listo. Bueno, ojo que ya estoy dando esta indicación. Después no va a decir, profesor, no nos indicó, no nos brindó. Ya, esto queda grabado. Siempre trato de que esté grabado dentro de sesión para tener una evidencia, ¿no? Porque siempre pasa, ¿no? A veces dice, no, profesor, no nos ha indicado, no nos ha comunicado, ¿no? ¿Por qué nos califica de esa manera? Entonces les voy a indicar que en la sesión 3 de la semana 10, si han revisado la videoconferencia, ahí he determinado una indicación muy importante del proyecto final. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esto quede como evidencia para que de esa manera ustedes puedan determinar su proyecto final. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con respecto a nuestra sesión número 3. Como se les decía, el avance era para esta semana. Se les ha brindado para la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a determinar rápidamente porque tenemos un taller en el cual van a desarrollar 6 ejercicios, grupal, no se preocupen, es grupal. ¿Ya? Y ojo, aquí vamos con el detalle de las actividades grupales. Si bien es cierto, hay grupos que me están indicando que en algunos no trabajan, algunos están llevando la calificación fácil, me están diciendo, ¿no? A ver, chicos, desde un principio se les comunicó que las actividades, ustedes como líderes de grupo o como encargados por semana de grupo, ustedes tienen que determinar quiénes trabajaron. Por ejemplo, Pepe, Tito trabajó y María trabajó, José y Dani no trabajaron. Se le coloca no trabajó, ¿ya? Porque en su calificación va a ser un cero. Porque si bien es cierto, se les ha brindado, se les explicó en principio cuál es el procedimiento de nuestro curso, cuáles son las evaluaciones de nuestro curso, ¿ya? Se me estaba pasando esta indicación, ¿verdad? Entonces, aquí la aclaración, ¿ya, chicos? No es que tampoco el docente es que regale la calificación. Si ustedes me informan, entonces yo no tengo por qué colocarle la misma calificación al compañero que no trabajó. Si ustedes me indican, profesor, Dani no trabajó, ok, en su calificación del taller número 6, cero. Cuando se sumen las calificaciones, a lo mejor puede llegar a un 11, un 12, un 10, su calificación se lo ganó a mérito propio. No es que nosotros regalemos la nota, ¿no? Porque por ahí grupos han indicado de que, profesor, usted está regalando la calificación, no es posible, que realmente nosotros nos esforcemos y hay alumnos que no realizan la actividad. Entonces, chicos, si ustedes me informan, yo no tengo por qué calificar todos por igual. Si ustedes me informan, entonces yo tengo que calificar diferente. Esto que quede claro también, ¿ya? Porque nosotros tampoco podemos hacer eso, chicos. Pero una cosa es que como grupo coordinen, como grupo determinen sus propios desafíos, sus propios ejercicios, ya es totalmente diferente. Pero ya es muy aparte como grupo que coordine. Yo tampoco me puedo meter en ello. Pero si en caso ustedes se sienten frustrados, que siempre están constantemente diciéndole a Dani, enviarnos el taller 1, el taller 2, el taller 3 y nunca les envió, pues entonces ustedes tienen la autoridad de poder indicar, no trabajó, no trabajó, no trabajó Dani, y ya está. Yo creo que con eso nos vamos a deshabitar, incluso en las presentaciones de los avances. Si no realizaron nada en el avance, también. Definitivamente son calificaciones que se van a ir determinando. Imagínense que al final del proyecto el grupo tiene 18 y en 2 ocasiones no trabajó Dani, no va a tener el mismo 18. Así haya determinado su exposición. Así sepa el trabajo al revés del derecho. Pero como no vino constantemente participando en el grupo, no puede tener la misma calificación. Va a tener una calificación menos, porque si bien es cierto, en un avance no presentó nada, no indicó nada o no trabajó nada, tiene un cero. Y al tener en cuenta, ojo que se les indicó, se va a determinar la evaluación, la calificación, perdón, con los 3 avances, las 3 presentaciones, y de ahí sale una nota y sale una nota de exposición. Entonces, con ello, de las dos, se califica al final. Entonces, eso se ha indicado desde un principio del curso. Tener en cuenta que en una nota de los avances y una nota es de la exposición. Entonces, chicos, no es que nosotros como docentes regalemos la calificación. Depende del grupo cómo nos indique y cómo nos informe, para que de esa manera
no tengamos ningún inconveniente, ¿ya? Esto lo aclaro dentro de sesión para que sea, digamos, todo uniforme y claro, preciso y conciso, para que de esa manera no vea ningún inconveniente. Esto me gusta aclarar bastante de esta manera, chicos, porque es muy importante que ustedes son los que determinan su calificación, no el docente determina la calificación. Eso que quede muy claro. Ustedes son las personas que determinan su propia calificación, participando, realizando sus talleres, sus ejercicios, sus hojas de trabajo, sus laboratorios, sus evaluaciones, sus avances de proyecto. Entonces, son ustedes, chicos, los que determinan, no el docente, ¿no? Porque a veces siempre pasa, no, el profesor de física es malo, no nos dio la oportunidad. No, no es eso. Ustedes son los que determinan su calificación. Nosotros como docentes tratamos de dar la mayor facilidad. Sabemos que son personas que trabajan, sabemos que son personas que realmente se esfuerzan por determinar o concluir con un objetivo de ser unos profesionales. Entonces, eso abarca muchos objetivos específicos. ¿Y cuáles son esos objetivos específicos? Poder aprobar sus cursos, ¿no? Poder determinar con sus propias calificaciones, no el docente, porque el docente trata de poder ayudarles, hacerles entender, hacerles guiar, direccionarlos con respecto al tema, ¿no? Determinar qué es lo que pueden aplicar, ¿no? Y de esa manera ustedes van a complementar en su carrera profesional. Entonces, hay que tener por ahí, digamos, un poquito de cuidado con esos anuncios, porque si bien es cierto, incluso han llegado al SAE, ¿no? Comunicando que no se da la oportunidad que hagan el trabajo individual. Por ahí un caso ha visto, ¿no? De que indican que quieren realizar el proyecto final individual, y eso no está en el sílabo. En el sílabo se determinó que la actividad es grupal. ¿Ah? Entonces, con ello, chicos, hay que tener bastante cuidado, porque si bien es cierto, para poder reclamar algo tenemos que tener fundamentos. Y, por ejemplo, al alumno le enviaron, estimado, revise el sílabo. Si el sílabo dice que puede realizar el proyecto individual, entonces el docente está mal. Pero si el proyecto le indica que es grupal y ya están registrados los grupos, estamos a una semana 10, no estamos a la semana 1, ni semana 2, ni semana 3, ni semana 4, que teníamos la opción de poder cambiar de grupo, pero ya estamos en la semana 10, estamos más de la mitad de nuestro curso. Entonces, a estas alturas no podemos cambiar. Entonces, con ello, chicos, también hay que tener bastante por ahí cuidado, ¿no? Lo que sí mi recomendación es, por ejemplo, los que no participan en los grupos, ponerse las pilas, ya determinar, agendar lo que tienen que realizar con su grupo, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor les han facilitado en muchas actividades, entonces es bueno de que ya también tratemos de nosotros poder apoyar a nuestro grupo, poder complementar con nuestro grupo, ¿ya? Eso es mi recomendación, chicos, para ustedes. Miren que ya estamos en la semana 10, prácticamente hoy se acabó la semana 10, se viene 11, 12, 13, 14, 15, se acabaron los temas. 16, proyecto, evaluación, sustentación 17 y 18, y se acabó nuestro curso. Entonces, es ahí la razón donde nosotros como estudiantes, lo digo que yo también soy un estudiante porque cada día aprendo más de ustedes también, donde realmente nosotros mismos ponemos nuestra calificación. ¿Ah? No, nunca echemos la culpa al docente, porque el docente solamente se rige a sus propias, digamos, reportes que ustedes hacen, sus propios reportes que ustedes determinan. Así que chicos, como siempre les digo, pongámonos las pilas, agendemos nuestras actividades y realicemos. ¿Ah? Muy bien, ahora sí, disculpen si les recomiendo de esta manera, pero yo creo que es muy bueno para ustedes, ya que son personas adultas que realmente yo sé que entran en razón en poder determinar un objetivo. Porque si bien es cierto, su objetivo de ustedes es salir como profesionales y los objetivos específicos son poder aprobar nuestros cursos. Entonces yo sé que con estos objetivos específicos ustedes van a lograr grandes cosas. Su esfuerzo va a ser meritorio y eso va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, así es que, estimados, pongámonos las pilas, estamos en semana 10, si bien es cierto, hay batallas
que nos pueden ganar, hay batallas que podemos perder, pero no perdamos nuestra guerra. Tratemos de seguir para adelante para que de esa manera podamos cumplir con nuestro objetivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna inquietud por ahí, empezamos ahora sí con nuestro tema del taller. Vamos a recordar con respecto a lo que hemos hablado del movimiento armónico simple. ¿Ya? Muy bien. Bueno, me parece que no hay ninguna inquietud por ahí. Vamos a iniciar determinando por aquí un pequeño saber previo, si bien es cierto, sobre lo que determina un movimiento periódico, ¿no? Realmente se tiene en cuenta el movimiento que se repite cíclicamente. Es un, digamos, es un movimiento de vaivén o es un movimiento que se determina, en este caso, en movimiento rectilíneo uniformes, determina un movimiento en línea recta, ¿no? Para poder determinar nuestro movimiento armónico simple, lo determinamos en una línea recta. Si bien es cierto, se relaciona con un movimiento circunferencial, definitivamente, pero tener bastante en cuenta que el movimiento armónico simple, perdón, se determina en una línea recta. ¿Ah? Muy bien, entonces por aquí vamos a determinar nuestro logro, en el cual vamos a repasar los conceptos más importantes trabajados durante esta semana, en el cual vamos a aplicar nuestra ley de Newton y solucionar problemas de movimiento armónico simple. A la vez vamos por ahí a recordar sobre el péndulo simple. ¿Ah? Muy bien, vamos a tratar de desarrollar algunos ejercicios para que ustedes puedan realizar su taller. Y al final cerramos con nuestras conclusiones. ¿Ah? Muy bien. Bueno, vámonos por aquí a determinar nuestra utilidad. Por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, los fenómenos periódicos se encuentran en toda la naturaleza, desde los movimientos de los cuerpos celestes hasta las vibraciones de los átomos individuales. Por ejemplo, recuerden del puente Tacoma, ¿no? Cuando realmente digamos, se desplomó, cayó, ¿no? Fulminó realmente por, digamos, los movimientos de nuestra naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, se cayó ese puente, ¿no? Donde realmente se determinó, ¿no? Por la frecuencia. ¿Ah? Muy bien. Entonces, si bien es cierto, si podemos observar acá en esta imagen donde vamos a indicar el trozo del electrocardiograma, como se muestra en esta figura, registra la actividad eléctrica rítmica que acompaña los latidos de nuestro corazón. Si bien es cierto, como podemos observar, determina cada cierto tiempo la misma imagen. Cada cierto tiempo determina la misma imagen. Es algo que es repetitivo, ¿no? Por eso es que en este caso estamos determinando con ley. ¿Ah? Muy bien, vamos a recordar nuestra segunda ley de Newton. Si bien es cierto, la segunda ley de Newton se determina en la relación de la fuerza y la aceleración. Para ello es cuando nosotros desplazamos un objeto, ¿no? O tratamos de mover, en este caso, mediante una fuerza que actúa, ¿no? El varón y con respecto a una aceleración. Teniendo en cuenta, si nosotros aplicamos una doble fuerza al mismo cuerpo, nuestra aceleración aumenta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando más bien nuestro cuerpo, en este caso, o la masa del cuerpo que estamos desplazando, se aumenta cada vez más, ¿no? Entonces, y aplicamos solamente la misma fuerza. Entonces, nuestra aceleración va a variar, más bien disminuye. ¿Ya? Muy bien, movimiento armónico simple. Vamos a determinar, por ejemplo, aquí el movimiento armónico simple, en el cual sabemos que se determina en un movimiento rectilíneo, ¿no? Dado que en el caso se tiene en consideración que es oscilatorio y periódico. Periódico porque se va a determinar en cada cierto tiempo, donde su aceleración siempre señala hacia la posición de equilibrio y su magnitud es directamente proporcional a la distancia del móvil a la posición de equilibrio. Muy bien. Si bien es cierto, observamos por aquí, tengo mi punto de equilibrio, donde voy a determinar mi punto inicial y punto final de cada movimiento de vaivén, ¿no? Donde en este caso vamos a tener en cuenta la amplitud, que sería el X, la posición, la velocidad, donde podemos observar la flecha de la velocidad, miren, cuando llega a sus extremos, su velocidad se hace cero. Y cuando su velocidad es máxima, cuando llega al punto de equilibrio. Por ejemplo, en cambio, en la aceleración, en el punto de equilibrio, su aceleración se hace cero. Y en los extremos es ahí donde
determinamos nuestra aceleración máxima, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo en consideración el punto de equilibrio, cuando x vale 0, hacia la derecha una amplitud a y hacia la izquierda una amplitud menos a, donde realmente podemos tener en consideración que la velocidad máxima determina en el punto de equilibrio y en los extremos 0, como les indiqué. Y caso contrario, con nuestra aceleración. Profesor, pero ¿por qué hacia la derecha nuestra aceleración es negativa? Ya lo vamos a analizar, no se preocupe. ¿Y por qué hacia la izquierda mi aceleración es positiva? ¿No? Entonces, vamos a irlo determinando. Muy bien. Si bien es cierto, sabemos que nuestra ecuación posición se va a determinar de la siguiente manera. En función a la función trigonométrica, por eso se determina que la ecuación de un movimiento armónico simple se tiene en consideración las funciones cosenoidales o las ecuaciones cosenoidales o senoidales. Por ejemplo, si mi posición determina A por coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, entonces en este caso podemos tener en cuenta, ¿no?, que la velocidad va a ser en función senoidal. Y definitivamente la derivada de coseno es menos seno. Y la derivada del ángulo, en este caso frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, su derivada con respecto en este caso al tiempo, si bien es cierto, tendríamos simplemente la frecuencia cíclica. Es por eso que determina que la velocidad sabemos que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces esto me quedaría menos amplitud por frecuencia cíclica por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Y la aceleración, en este caso, sería menos la amplitud por la frecuencia cíclica al cuadrado. Profesor, ¿por qué al cuadrado? Cuando nosotros derivamos el seno, es coseno. Y su derivada del ángulo me quedaría frecuencia cíclica. Frecuencia cíclica por frecuencia cíclica al cuadrado. Ah, ok. Tener en cuenta que aquí hay una relación. Esto también lo puedo determinar como menos la frecuencia cíclica por la posición. Definitivamente, ya que la posición es A coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, acá también lo tengo. A por coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, y saco factor común menos frecuencia cíclica al cuadrado. Y ya estaría determinado. Ok, entonces, si analizamos nosotros nuestra velocidad máxima, sabemos, por ejemplo, que la función trigonométrica tiene una relación entre -1 y 1. Entonces, como nosotros queremos nuestra velocidad máxima, tiene que determinarse un valor entero positivo. Entonces, con ello, entonces vamos a identificar en este caso, perdón, no es valor entero, cualquier valor, pero positivo. Ah, ojo con ello. Entonces, donde nosotros podríamos describir que el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo para la fase inicial se puede determinar como -1. ¿Por qué? Porque el seno tiene relación entre -1 y 1. Son sus valores que puede determinar. ¿Para qué multiplicamos por -1? Para que nos dé que el valor máximo o la velocidad máxima sea amplitud por la frecuencia cíclica. Positiva. Menos por menos, más. Ahí estaría. Muy bien. Ahora, analizamos la aceleración. Por ejemplo, si la aceleración es menos frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, entonces, para ello, nosotros tenemos que determinar que esto tendría que ser 1, dado que, en este caso, tendríamos que nuestra frecuencia cíclica al cuadrado por el tiempo se determina por la posición inicial. Aquí lo tenemos, A por coseno de frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría en este caso si en el punto de equilibrio determinamos el punto cero? Entonces, al igualar a cero, me determina que en este caso, ¿no?, podemos describir que toda mi ecuación de la aceleración sería cero, ya que esto es un producto, entonces lo tengo que multiplicar por cero para que me dé todo esto cero. Analizamos para la aceleración cuando x vale a, o sea, la amplitud a positiva. Si esto vale a, entonces me va a quedar, por ejemplo, menos frecuencia cíclica al cuadrado por la posición, que la posición es amplitud. Por lo tanto, me quedaría menos a, perdón, menos frecuencia cíclica al cuadrado por a. Ahora, analizamos para la aceleración en x menos a. Bien, cuando vale menos a, en este caso más bien me da positivo. Frecuencia cíclica al cuadrado por a.
Es por esa la razón que cuando estamos en el extremo derecho, mi aceleración me da menos frecuencia cíclica al cuadrado por A. Y ahí está el análisis, perdón. Y ahí está el análisis. Y cuando determinamos, por ejemplo, en la parte izquierda, cuando X es igual a menos la amplitud, más bien me da un valor positivo. Aceleración es menos frecuencia cíclica al cuadrado por la posición igual a menos frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud. Ahí estaría el análisis de poder determinar nuestro movimiento armónico simple. Muy bien. ¿Preguntas, dudas con respecto a lo que hemos determinado? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Ninguna por mi parte, profesor. Ok, muy bien. Gracias por ahí, Ana María. ¿Alguien más por ahí, chicos? Conforme, profe. Ok, muy bien. Vamos avanzando, ¿ya? Vamos por aquí recordando algunos gráficos del movimiento armónico simple. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra posición, sabemos que está en función del coseno. Ahí lo determinamos. Con una amplitud A en la cual va a determinar. Recuerden que cuando es coseno, la relación está entre -1 y 1. Y profesor, ¿por qué acá con la amplitud? Ya que mi coeficiente en este caso es amplitud y va a tener una parte negativa y una parte positiva. De igual forma para la velocidad, de igual forma para la aceleración. Pero ojo, que en este caso no es, por ejemplo, que acá determine mi amplitud en la velocidad. No, aquí determinamos mi velocidad máxima positiva y mi velocidad máxima negativa. ¿Ya? Porque por ahí cuando les pregunté en un ejercicio y me indicaron, aquí en este caso en la velocidad, la amplitud, por ejemplo, aquí valía entre 10 y -10. Vale 10, pues no, hay que tener bastante cuidado. ¿Cuándo se da la amplitud en la ecuación posición? Aquí sí lo puedo determinar, porque la distancia que se está determinando, por ejemplo, está en x de t. Acá no, acá ya es velocidad de t. Entonces ya cambia, igual para la aceleración, ¿ya? Pero sí tenemos todavía en este caso determinado en seno, que este se determina, ¿no? Entre -1 y 1, pero aquí determinamos su velocidad máxima negativo y su velocidad máxima positiva. Definitivamente también para la amplitud, perdón, para la aceleración, aquí nuestra amplitud no la determinamos, ¿ya? Directamente en la gráfica. Lo que sí se determina directamente en la gráfica es la aceleración máxima y menos la aceleración máxima. ¿Ah? Entonces, aquí bastante cuidado porque muchos se confundieron y esto siempre pasa en las evaluaciones. Muchos se confunden que cuando se les presenta un gráfico de la aceleración o de la velocidad, siempre determinan como amplitud el punto más alto de la gráfica positivo y como amplitud negativa consideran la parte más baja de la gráfica. Eso no se da en la velocidad ni en la aceleración. Sí en la posición. ¿Por qué en la posición? Porque en la posición justamente determina en función de X. Y en función de X es mi ecuación posición. ¿Ah? Eso, tenerlo bastante cuidado por ahí. Muy bien. Ahora sí vamos recordando este ejemplo. Nos dice que un cuerpo oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, de acuerdo con la ecuación determinada donde t está en segundos y los ángulos en radianes. Determina la amplitud, la frecuencia y el periodo del movimiento. Determina la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier punto t, teniendo en consideración si mi ecuación posición equivale a la amplitud por coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, entonces lo relaciono o lo igualo con la ecuación que me han dado en mi problema y voy a indicar mi fase inicial, mi frecuencia cíclica y mi amplitud, ¿no? Entonces, para poder determinar la amplitud, sabemos que es 4 metros. Frecuencia cíclica, sabemos que en este caso vale pi, pero nosotros tenemos que la relación de la frecuencia cíclica es igual a 2pi por la frecuencia en sí, ¿ok? Entonces, si la frecuencia es igual a pi, lo igualamos, y esto se va, pi se van, por lo tanto la frecuencia me quedaría un medio, que esto equivale a 0,5 Hz, o también determinado 0,5 segundo a la -1. ¿Ah? Muy bien, vámonos con el periodo. Sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, y esto equivale a 2 segundos. Ahora sí, vamos a determinar la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier punto del tiempo. Muy bien, sabemos que la ecuación velocidad
es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la ecuación de la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Si sabemos que en B, velocidad equivale a quién en este caso. Velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto se determina 4 por, en este caso sería 4 por la derivada del coseno, que es el seno, y la derivada de todo el ángulo es pi. Entonces me quedaría que la velocidad es menos 4pi por seno de pi por t más pi cuartos. Aceleración. Aceleración se determina la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto determina menos 4pi por la de, en este caso, la derivada del seno coseno por la derivada del ángulo que es pi. Y esto me quedaría que mi aceleración es menos 4pi cuartos por el coseno de pi por t más pi cuartos. Muy bien, perdón. Ahí estaría determinado el ejemplo número 1. ¿Preguntas, dudas? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda por ahí? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Avanzamos? Avanzamos. Ninguna, profesor. Listo. Todo dicho. Muy bien. Ahora sí vamos a recordar por aquí las ecuaciones que hemos venido determinando. Por ejemplo, la posición, la velocidad, teniendo en cuenta su velocidad máxima también que hemos determinado, la aceleración y también hemos la aceleración máxima. ¿Ya? La relación, miren, que tienen con la frecuencia cíclica, ¿ya? Con la constante de proporcionalidad, la masa. ¿Ya? La frecuencia angular, determinada como la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad sobre la masa. Periodo y frecuencia, sabemos que el periodo es equivalente a 2pi sobre la frecuencia cíclica. O también se puede determinar como 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de proporcionalidad. La frecuencia en sí, ojo, la frecuencia en sí, no frecuencia cíclica es W. Y la frecuencia en sí es 1 sobre el periodo, que esto lo puedo relacionar 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de K sobre masa. K es la constante de proporcionalidad, ¿ya? Muy bien, por ahí Carla también nos estaba diciendo que es todo conforme. Listo. Dinámica del movimiento armónico simple, teniendo en consideración el péndulo simple. Si bien es cierto, se pudo determinar, ¿no?, la relación que se tiene en cuenta sobre el péndulo con respecto a lo que se ha determinado siguiendo en cuenta nuestra consideración de la segunda ley de Newton. Recuerden que cuando nosotros determinamos, ¿no?, una derivada de una posición hacia la aceleración, determina la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en ello hemos determinado, por ejemplo, que la superficie equivale a L por θ. Y cuando nosotros aplicamos la segunda derivada, me da la segunda derivada de la superficie sobre el tiempo al cuadrado es igual a L, como L la longitud es un valor real, es una constante, que determina la segunda derivada de θ con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, esto es lo que nosotros podemos determinar. Pero, ¿qué pasa cuando los valores pequeños de los ángulos, ¿no?, en este caso, se determinan? Para algún ángulo, tiene que estar en radianes, donde la segunda derivada de θ con respecto al tiempo al cuadrado es igual a menos la aceleración de la gravedad sobre la longitud por θ. Muy bien. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta, si mi ecuación dada es segunda derivada de θ con respecto al tiempo es igual a aceleración de la gravedad sobre L por θ. Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta de las siguientes igualdades. Sabemos que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Muy bien. Entonces, determinamos, ¿no?, en este caso, mediante el ángulo seno de θ, la cual se describe como la posición sobre la longitud, y igualamos, ¿no? Entonces, en este caso me queda masa por aceleración de la gravedad por el seno de θ.
X sobre L, masa por aceleración tangencial, que eso determina la frecuencia angular al cuadrado, por X, o la frecuencia cíclica, ¿no? Y esto, masa y masa se van, aceleración de la gravedad sobre la longitud equivale a frecuencia, en este caso cíclica al cuadrado. Se obtiene que la frecuencia angular se escribe de la siguiente forma. Muy bien, entonces se va a determinar que la frecuencia angular determina la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad sobre la longitud. Y en consecuencia, el periodo del movimiento de un péndulo, se determina como el periodo igual a 2pi sobre la frecuencia cíclica, que esto es igual a 2pi por la raíz cuadrada de ¿quién? De L sobre G. ¿Ah? Muy bien, aquí algunos ejemplos donde vamos a determinar el periodo de un péndulo cuya longitud es de 0,5 metros. Datos tenemos que la longitud es 0,5 metros, aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. El periodo es el que vamos a determinar. El periodo lo vamos a relacionar en 2pi sobre la frecuencia cíclica o 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la aceleración de la gravedad. Muy bien, aquí reemplazamos los datos correspondientes y hacemos una operación matemática en el cual nuestro periodo me da 1,41 segundos. Equivalentemente para el ejemplo 3, aquí me dan, por ejemplo, en este caso, me dan que la ecuación phi equivale a 0,0320 radianes por coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo, donde θ está en radianes y la frecuencia determina. Como datos tenemos, ¿no? Aquí tenemos los datos, aplicamos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia cíclica, o también 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Muy bien, ahí entonces tendríamos la relación. Como datos tenemos frecuencia cíclica, aceleración de la gravedad. Estos tenemos como datos, ¿no? Reemplazamos para poder determinar el periodo, hacemos una operación matemática y tenemos 1,42 segundos. Pero para poder determinar la longitud, sabemos la relación que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la aceleración de la gravedad. Y aquí podemos considerarlo, ¿no? Entonces tendríamos, en este caso, la longitud igual al periodo al cuadrado. Entonces, realizamos nuestra operación matemática aplicando nuestros datos y nos da que la longitud es 0,50 metros. ¿Ah? Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a determinar. Son 6 ejercicios. ¿Ah? A ver, tomen un pantallazo por ahí. Ahí tenemos la primera hoja para poder pasar a la siguiente. Muy bien. Paso a la siguiente hoja. Ahí lo tenemos. Dos más. A ver, profesor, disculpe, ¿puede volver a la hoja anterior, por favor? Sino que no Ok. todavía no hice la pantalla. Listo. Listo, profesor, gracias. Listo. Muy bien. Ahí tienen los siguientes. Vamos a formar nuestras salas. ¿Ya? Son los mismos grupos, no se preocupen. ¿Ya? Ahí tenemos, somos 11 grupos. Sabemos en qué grupo pertenecemos e ingresamos. ¿Ya?
Cualquier grupo que quiera preguntarme sobre el proyecto me invita, ¿ya? Para poderles yo aportar en lo que se puede determinar. Muy bien, me indican por ahí si les llegó la invitación. Sí, sí, profesor, gracias. Sí, Muy profesor. bien, listo, muy bien, muchas gracias. Ok, vayamos ingresando a sala, ¿ya? Y los grupos que ya hemos concretado el primer avance, trabajen con el taller, no se preocupen que lo voy a dejar para que lo envíen hasta mañana a las 23:59. Voy a activar en estos momentos ya la actividad del taller y así de esa manera puedan presentar, ¿ya? Lo pueden incluir con las hojas de trabajo, ¿ya? Para que de esa manera tengan disponible hasta el día domingo a las 23:59. A ver por ahí, chicos. Alexis, Anthony, Aide, Carol, Cristian, Eduardo, Eric, Esther, Fabio, Gerson, Guillermo, Jenny, José, Carla, Kevin, Kevin André y Kevin Junior. Ingresemos a la sala correspondiente, chicos, para que de esa manera puedan concretar su actividad. Sí, profesor, gracias. Ok, ok. Anthony David a la sala número 5, grupo 5. Muy bien, Anthony, ya está. ¿Alguien más por ahí que no pueda acceder a su grupo? Alexi, dígame su grupo, Kevin. Kevin David, grupo 8. A ver, Kevin David, por aquí tenemos. Kevin. A ver, Kevin Andrés, grupo número 8. Muy bien, vamos a asignarlo al grupo 8. Listo, ya está Kevin. Anthony. Anthony ya está en el grupo número 5, me parece. Anthony David, ¿no? A ver, ¿por qué no apareces acá? Alexi, solamente está fuera de sala Alexi. Anthony David pasa. ¿Qué grupo pertenece Anthony? Sí, ya estás asignado al grupo 5. Ya estás asignado. Tiene que aceptar su invitación, ¿no? A lo mejor su internet está fallando porque ya está en el grupo 5. Ahí está su compañera Milagros Vega Fernández. Alexis Berli, por favor ingresar a su sala.
¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan por ahí? Hola. Sí, 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 profesor. profe. Sí, Ok, profesor. ok, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, vamos terminando con nuestra sesión de hoy. Si bien es cierto, es un taller que realmente ya está habilitado, tienen opción de enviarlo hasta el día de mañana a las 23:59 conjunto con las hojas de trabajo. Las hojas de trabajo corresponden a las hojas que están dentro de Canvas, ¿ya? Ahí las tienen correspondiente a la semana número 10. Si bien es cierto, como les vuelvo a repetir, ya también está habilitado lo que sería para que vayan enviando su avance del proyecto. ¿Ah? Si bien es cierto, hay grupos que ya lo están determinando, ya pueden irlo enviando, está activado a partir del día lunes hasta el día viernes, hasta las 23:59. No hay más plazo, ¿ya? Ya que tenemos actividades también que realizar luego del día del avance que van a enviar su proyecto final, ¿ya? Bueno, chicos, vamos por aquí concluyendo. Con respecto a lo que hemos determinado, si bien es cierto, hemos abarcado con respecto al movimiento armónico simple, en el cual es un movimiento periódico de vaivén, en el que un cuerpo oscila de un lado hacia otro, teniendo en cuenta su posición de equilibrio y el intervalo de tiempo igual, en el cual se determina la amplitud, ¿ya? En ese caso, muy bien. Entonces, vamos por aquí, teniendo en consideración que en función de la aplicación de la segunda ley de Newton, sobre el movimiento armónico simple podemos obtener las ecuaciones de movimiento. Si bien es cierto, para poder determinar nuestra posición, nuestra velocidad y nuestra aceleración. Aplicando nuestra segunda ley de Newton sobre el movimiento del péndulo simple, podemos obtener las respectivas ecuaciones de movimiento también, siempre y cuando tengamos en cuenta que el ángulo que se intersecta la cuerda con el eje de referencia siempre tiene que ser muy mínimo para que pueda determinar un movimiento, digámoslo de esta manera, en equivalencia a una línea recta. Porque si bien es cierto, cuanto mayor ángulo tenga la línea de acción con la línea de la cuerda que está sujeta al péndulo, si el ángulo es mayor, ya no va a determinar un movimiento de vaivén, va a determinar un movimiento teniendo en consideración casi semicircunferencial. Entonces es muy importante con la indicación que se le brindó de que el ángulo tiene que ser muy pequeño, ¿ya? Muy bien, con esto estaríamos terminando nuestra sesión de hoy. Agradecer por sus participaciones. Esperé que me invitara algún grupo, pero bueno, me parece que ya tienen en concreto sus avances. Ya pueden irlos presentando a partir del día lunes, ¿ya? Muy bien, chicos, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches y un buen fin de semana. Cuídense, chicos. Hasta luego. De igual Ya, manera, profe, profesor. cuídese. Sí, hasta luego. Gracias. Que estés bien. Que descansen. Nos Ok, vemos. profesor. Igualmente, chicos. Profesor. Hasta luego. Cuídense. Hasta